Hola, ¿qué tal? ¿Estás a punto de adquirir una computadora? Genial, pero ¿sabes cómo elegirla en función de tus necesidades? En este video te vamos a explicar todo lo que debes saber para elegir una computadora. Y ojo, que al final hablaremos de un tema que también debes considerar y casi nadie habla. Así que quédate. Sistemas y opciones. Dentro del mercado de las computadoras tenemos dos grandes opciones, que son las computadoras con Windows y las computadoras con Mac OS. Pero entre una y otra hay grandes diferencias, pero las diferencias van más acorde al costo de los equipos. Sin embargo, es importante conocer el uso que le pretendes dar, puesto que al final tú como usuario eres el que usará el equipo. Hablemos de Windows. Windows es un sistema operativo, es el sistema operativo más usado en el mundo. Sin embargo, es bien sabido que tiene cierta mala reputación. Esto se debe a que muchos usuarios tienen inconformidad con las actualizaciones que son muy frecuentes y muchas veces llegan a romper el sistema. Por otra parte, es vulnerable a la gran cantidad de virus que existe, pero esto también depende del usuario y los programas que instala. Windows tiene un gran abanico de programas con los cuales es compatible y eso lo hace un sistema interesante para la gran cantidad de usuarios. Otra de sus cualidades es la compatibilidad con casi todos los juegos que existen, por lo tanto, si eres gamer, seguramente no tendrás más opción. En el caso de los contadores, seguro que Windows es el sistema ideal, puesto que muchos programas dedicados a la contabilidad solo están disponibles para Windows. En el caso de los artistas que trabajan modelado 3D o arquitectos, suelen tener problemas con Mac OS, ya que muchos programas o complementos para este rubro están disponibles solo para Windows. Ahora enfoquemos la atención a los equipos de cómputos y sus componentes. El procesador es uno de los componentes más importantes, pues este determina en gran parte la velocidad y la potencia de procesamiento de datos. La memoria RAM es otro componente importante, pues este, a la par del procesador, determina la estabilidad y la fluidez del sistema operativo. Pero ojo, que tu computadora tenga más memoria RAM no quiere decir que sea más rápida, ya que en la memoria RAM se almacenan los programas que tengas abierto y por ende se siente más fluido al interactuar con varios programas al mismo tiempo. El almacenamiento es donde se guardan todos los archivos, programas y el sistema operativo. Existen dos tipos de almacenamiento, el disco duro de toda la vida o también llamado HDD y la unidad de estado sólido, también llamada SSD. Actualmente los sistemas operativos, llámese Windows o Mac OS, no están tan optimizados para ejecutarse en discos duros mecánicos, pues estos discos tienen la peculiaridad de ser lentos. Por ende, los equipos actuales vienen con SSD y actualmente es la mejor opción. Tarjeta de video o GPU, unidad de procesamiento gráfico, es la encargada de procesar y mostrar imagen en pantalla. Se pueden encontrar en dos formas, ya sea integrada o dedicada. La tarjeta de video integrada suele venir con el procesador, también llamado APU, y generalmente no son tan potentes. Se recomiendan para computadoras de uso básico y jugadores no tan exigentes. Tarjeta de video dedicada. Se compra y se instala, o bien viene a un lado del procesador. Esto puede ser variable, pero está más orientado a lo profesional y en función de sus características suele ser más potente. Y muchas veces el precio determina la potencia, sin olvidarnos de la generación. Batería. En el caso de las laptops, la batería y su autonomía será variable, pues la autonomía de la misma dependerá del procesador que esté alimentando y la configuración de rendimiento que tenga el sistema operativo. Por lo tanto, si se tiene una laptop con procesador muy exigente, puede que la carga de la batería dure muy poco tiempo. Pantalla o display. Dependiendo del uso que le pretendas dar a tu computadora, la pantalla puede ser un componente importante o solo un componente más, pero en el mercado existen varios tipos. La más común son las pantallas con panel IPS, aunque existen paneles VA, ATN, OLED, Retina, etc. ¿Cuál es tu necesidad? ¿A qué te dedicas?
¿para qué necesitas una computadora? Para elegir una computadora es importante identificar qué uso le pretendes dar, puesto que las necesidades de un abogado no son las mismas que las de un arquitecto que modela en 3D. Por otra parte, un productor musical no tiene las mismas necesidades que un editor de video profesional. Así podemos plantear muchos ejemplos. Pero, ¿cuál es tu presupuesto? Es importante tomar en cuenta el presupuesto que tienes para adquirir un equipo, ya que en el mercado existen muchas ofertas que en principio podrían cumplir con tus necesidades. Diferencias más destacables entre PC y laptop. Considerando que ya sabes qué uso le pretendes dar y cuánto piensas invertir, también es importante identificar si tu necesidad requiere portabilidad o no, ya que si eres una persona que requiere llevar su equipo a todas partes, es más que obvio que sí necesitas una laptop. Considerando que al elegir una laptop debes elegir bien el procesador que necesitarás, puesto que los procesadores para equipos portátiles muchas veces no rinden igual que un procesador para escritorio. También debes considerar la cantidad de memoria RAM, el almacenamiento, la calidad de display o pantalla. Por otra parte, los equipos de escritorios suelen tener mejor ventilación, lo que muchas veces se traduce en mayor rendimiento del procesador. A veces esto mejora significativamente el tiempo de renderizado. Asimismo, reemplazar piezas es más fácil, pero se corre el riesgo de que al momento de irse la luz y si no se tiene respaldo de un no break, el equipo pueda sufrir severos daños o bien simplemente perder avances de trabajos no guardados. ¿Qué debo considerar para elegir una computadora? El tema de los procesadores es uno de los más importantes. En mi curso de computación básica expliqué que hay procesadores que debes evitar y muchas personas coincidieron y muchas otras consideraron erróneo mi planteamiento. Pues en este decía que los procesadores Intel Atom, Intel Celeron, Intel Pentium son procesadores que debes evitar y no lo digo en mala fe. Como contexto, trabajo en soporte y mantenimiento de equipos de cómputos y generalmente cuando los usuarios me reportan lentitud de los equipos, al revisar las características técnicas me encuentro con procesadores Intel Celeron. La lentitud de los procesadores para los usuarios es muy abrumador, incluso algunos llegan a considerar que el equipo es basura. Por eso es que recomiendo evitar estos procesadores y mejor optar por un Intel Core i3 o bien un AMD Ryzen 3. Como procesador de gama de entrada, claro, los procesadores siempre de última generación, puesto que con esto optas por un equipo que te dure más años y supla más necesidades a un precio razonable. Con estos procesadores puedes editar fotos, videos, jugar a juegos no tan exigentes y realizar actividades con más fluidez. Pero si únicamente harás tareas en Word y usarás el navegador para realizar consultas, puedes optar por uno de los procesadores que te dije que debes evitar, pero contempla que estarás muy limitado. Un procesador ya sea AMD Ryzen 5 o Intel Core i5 de generación reciente, estos son adecuados para tareas muy exigentes como edición de fotos y videos, juegos competitivos y multitarea. Ya se les puede considerar como procesadores para exigencias altas, por lo tanto suplen muchas necesidades. Un procesador, ya sea AMD Ryzen 7 o Intel Core i7 de generación reciente, estos son adecuados para tareas extremadamente exigentes, tareas profesionales, renderizado de video, renderizado 3D, creación de contenido multimedia. Ya se les puede considerar como procesadores para exigencias extremas. En estos ambientes se suelen requerir de 16 a 32 GB de RAM o más, aunque esto varía en función de las necesidades y el uso que se le pretenda dar. Es buena opción para usuarios que necesitan el máximo rendimiento posible. Un procesador ya sea AMD Ryzen 9 o Intel Core i9 de generación reciente, estos son adecuados para tareas extremadamente exigentes, como renderizado de video en 4K y juegos de realidad virtual. Ya se les puede considerar como procesadores para exigencias extremas. En estos ambientes se suelen requerir 32 GB de RAM o más, aunque esto varía en función de las necesidades y el uso que se les pretenda dar.
Es una buena opción para usuarios que necesitan el máximo rendimiento posible. Hablemos de la memoria RAM. Es importante saber cuánta memoria RAM requieren los programas a usar, porque si bien es cierto, lo estándar es usar 8 GB de entrada, pero para tareas un poco más exigentes igualmente 16 son suficientes. Pero puede que te encuentres con programas que requieran más de 16 GB. En este caso yo considero que 32 GB muy pocas veces se usan en su totalidad. Pero las memorias RAM ya no son caras, por ende es muy fácil adquirir 32 GB y no es tan caro como se llegas a pensar. Que quede claro, la memoria RAM no otorga más potencia, simplemente más fluidez. En algunos casos, como la edición de video y renderizado 3D, puede que 32 GB sean requeridos. Y hay otros casos más extremos, donde se requieren más de 32 GB, pero ya son casos excepcionales. El almacenamiento es otro tema a considerar al comprar una computadora, porque es común encontrar equipos de cómputo con 1 TB de espacio y eso muchas veces motiva a las personas a comprar el equipo, ya que 1 TB es mucho espacio, pero suele ser 1 TB de disco duro mecánico. Y los primeros días pareciera ser rápido, pero con el paso del tiempo los usuarios notan que la computadora es lenta y es normal por el tipo de disco. Por eso yo recomiendo los SSD. Ahora bien, hay diferentes capacidades: 120 GB, 240 GB, 480 GB, 960 GB o 1 TB. Si eres una persona que no maneja muchos datos, puedes optar por 240 GB. Pero si tus datos e información están más relacionados con imágenes y video, quizás sea mejor opción los 480 GB o bien 1 TB. Claro, en SSD. Tarjeta de video. Si eres un estudiante de licenciatura de Derecho, Filosofía, Administración, Medicina, Computación, Contabilidad, Nutrición, o etc., quizá para tus necesidades no sea necesario tener una tarjeta gráfica dedicada, ya que los programas que uses probablemente no requieran de procesos gráficos dedicados. Pero si eres un gamer, arquitecto, editor de video, creador de contenido, tener una tarjeta gráfica dedicada será muy razonable para agilizar tus procesos. Marcas de equipos de cómputo en México. En el contexto de México, hay disponibilidad de equipos de muchas marcas, solo por nombrar algunas: HP, Dell, Asus, Lenovo, Samsung, Honor, Huawei, Apple, Acer, MSI, Gigabyte, Alienware, Aorus, Hyundai, Borago, Lanix, etc. Entramos al tema de categorías y precios. En muchas ocasiones te encontrarás en el dilema de: encontré este equipo con un Intel Core i3, 8 GB de RAM, 240 GB de almacenamiento SSD en 5,600 pesos. Y por otra parte, un equipo de marca X con la misma característica en 6,400 pesos. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, muchas veces lo que cambia es el material de construcción de las carcasas. En algunos equipos las carcasas suelen dar la sensación de mayor resistencia y en otras al teclar se siente que se unen los dedos. Asimismo, la calidad de la pantalla es un poco inferior o superior. Sin embargo, la capacidad de procesamiento es la misma y aquí queda del usuario determinar qué le conviene. Puede que te encuentres equipos con una mayor calidad de pantallas en casi el doble del precio. Y aquí tus necesidades serán las que determinen lo que necesitas, ya que para un diseñador o un editor de fotos es indispensable que la calidad de colores sea buena, y para un estudiante de filosofía quizá es un aspecto que no importa tanto. ¿Dónde puedo comprar equipos de cómputo? Los equipos de cómputo se pueden adquirir en Mercado Libre, Office Depot, Amazon, Liverpool, Coppel, Ciberpuerta, Sears, Walmart y muchos otros lugares. Así que yo te sugiero investigar y que de preferencia compres en páginas oficiales. Tiendas departamentales.
Puedes visitar las tiendas departamentales para probar los equipos y salir de dudas en función de tus necesidades. Ahí se pueden apreciar muchas veces las velocidades de respuesta de los equipos. Ahora hablemos de macOS y Apple. Cabe recalcar que no soy fanboy de ninguna marca, pero es bueno señalar las bondades y los defectos de las mismas. Sin embargo, hay que recalcar que ningún sistema operativo es mejor que otro, ya que esto es subjetivo. macOS es un sistema operativo, desde mi punto de vista, bien optimizado, y es comprensible, pues Apple ha creado una gran sincronización de parte del sistema operativo y el hardware, o sea, los componentes físicos de sus computadoras, como por ejemplo el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento, la batería, la tarjeta madre, etc. ¿Por qué es importante este dato? Bueno, de aquí el hecho de que muchas personas prefieran equipos de Apple antes que equipos con Windows, ya que generalmente no se tienen problemas, no hay que instalar actualizaciones constantes, todo funciona bien. Aunado a eso, la interfaz gráfica del sistema operativo es algo intuitiva. Desde el apartado de seguridad se considera un poco más seguro que Windows. La calidad de construcción de los equipos es buena, muy buena, tanto por el material de construcción como por el diseño. Tiene buena autonomía en función de la batería, más específicamente en estos últimos lanzamientos. El rendimiento del procesador es muy bueno, incluso para editar fotos, videos, y considerando que no tiene el mejor procesador gráfico. La calidad de la pantalla es muy buena, el soporte técnico y la garantía de la misma es muy buena. Es muy portable y esto se debe al diseño que tiene, pues al ser delgadas y compactas suelen ser muy cómodas para transportar, y al tener ventiladores muy silenciosos son muy cómodas para trabajar donde sea sin llamar la atención. La parte negativa de los equipos de Apple es el costo, ya que el ecosistema de Apple es caro y las MacBook no son la excepción. Otra de sus partes negativas es que no todos los programas están disponibles para este sistema operativo. En algunos casos, los complementos para programas no están disponibles, y sí en Windows. Otra de sus partes negativas es que si se daña el almacenamiento no se puede reemplazar, o al menos así es en sus equipos más recientes. No se puede aumentar la memoria RAM, ya que el aumento se debe hacer antes de adquirir el equipo, y asimismo con el almacenamiento. Estas configuraciones aumentan considerablemente el costo del equipo. No es compatible con un gran abanico de juegos, por ende no es opción para los gamers. En conclusión, si tienes el poder adquisitivo, puedes optar por un equipo de Apple y te evitas algunos problemas que encontrarás en Windows. Claro, siempre y cuando sea compatible con los programas que necesitas. Bueno, ahora que ya vimos todo este video y sabemos cuáles son nuestras necesidades o cuál es nuestro presupuesto, vamos a identificar cuál es el equipo que requerimos en función de las características técnicas. Ya sabemos qué hace un procesador, ya sabemos qué es la memoria RAM, ya sabemos qué almacenamientos encontramos y también otros temas aunados que van muy de la mano. Entonces, supongamos que yo soy un estudiante de arquitectura y necesito una computadora para hacer modelados 3D muy buenos, guapos y bonitos. Pero no quiero un equipo que sea demasiado corto, pero tampoco excesivamente caro. Y para ello, ¿cómo sé qué equipo elegir? Bueno, esta es una pregunta muy buena. Vamos a resolverla. El programa que más vamos a ocupar va a ser AutoCAD. Así que vamos a buscar los requisitos AutoCAD. Vale, aquí vamos a encontrar en Google y aquí encontramos una página que dice requisitos del sistema AutoCAD. Ok, nos vamos a centrar aquí en el sistema operativo. Aquí de entrada nos sugiere que sea Windows 11, aunque también podemos trabajar con Windows 10 y versiones posteriores. Como procesador se podría ocupar con base de 2.9 Hz. Lo recomendado sería de 3 GHz o más como base, pero también iría muy bien con uno de 4 GHz más turbo. De memoria RAM, lo básico requiere 8 GB, o sea, lo básico. Lo recomendado serían 32 GB, ¿vale? Aquí ya sabemos más o menos qué equipo requerimos. Resolución de pantalla de 1920 x 1080, que es un estándar. Aunque si hay una de mejor resolución con tarjeta gráfica, pues sería mucho que mejor. Y aquí entramos en el tema más importante,
tarjeta gráfica. Lo básico requiere 2 GB, pero lo recomendable sería una de 8 GB. Aunque es importante considerar la nota aquí, AutoCAD utiliza la tarjeta gráfica del equipo para realizar diversas operaciones básicas de gráficos. Entonces, entre mejor sea tu tarjeta gráfica, mucho que mejor va a ir. Ahora bien, espacio en disco duro. Te pide como mínimo 10 GB en SSD como recomendada. Ok, como este es nuestro programa principal, lo que haremos es buscar un equipo que se amolde a estas características. Una de las páginas que yo te recomiendo pues sería Ciberpuerta. Ok, entramos aquí a Ciberpuerta. Vale, ahora ya sabemos cuáles son los requisitos o las características técnicas que debe cumplir nuestro equipo. Vamos a buscar una laptop. Yo me voy a ir por una gamer porque muy probablemente una gamer solvente esta necesidad que tengo. Voy a optar por este equipo. Vale, veamos cuáles son sus características técnicas. Tenemos un procesador AMD Ryzen de la serie 7000 de 3.8 GHz, 16 GB de RAM, 1 TB en SSD, una Nvidia GeForce 4600 con Windows 11. Cumple con las necesidades que yo requiero, pero tenemos aquí un punto importante a cubrir. 16 GB es como que entre lo recomendado y lo más o menos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues adquirir otros módulos de 16 GB de RAM. Okay. Y bueno, aquí encontramos 16 GB de RAM más adicionales. Entonces, si yo compro la laptop y estos 16 GB de RAM que me salen 639 pesos más el envío, pues realmente no estoy gastando más de 20,000 pesos. Entonces, tengo un equipo adecuado para lo que requiero. Esta sería una opción. Aunque cabe hacer una aclaración aquí, si quieres agregarle otro módulo de 16 GB de RAM, vas a perder la garantía del equipo, y la garantía generalmente cubre lo que es un año en el caso de defectos de fábrica. Pero si abres la carcasa y agregas otro módulo de 16 GB de RAM, probablemente si en un determinado momento en el lapso de la garantía se llega a estropear tu equipo, probablemente la garantía no se haga válida. Y este es un contra que tenemos al tratar de modificar una laptop recién comprada. Pero bueno, ahora si tu presupuesto está un poquito más limitado, podemos encontrar otras opciones, pero es importante que estés buscando constantemente dentro de las páginas que venden equipos de cómputo. En este caso podemos encontrar otro equipo a un costo menor, claro, con sus limitaciones. En el caso de las tarjetas gráficas es importante conocer la cantidad de VRAM que nos ofrecen, ya que esto ayuda a que el proceso de realizar ciertos trabajos de renderizado 3D sea más rápido. En este caso podemos encontrar un equipo con un procesador Ryzen 6600H, que no es la generación más reciente, sin embargo es una buena generación. Pero tenemos 8 GB de RAM, esto también es una limitante. Pero tenemos una tarjeta gráfica 3050. Esto ya es un poquito mejor, pero vamos a tener ciertas limitaciones. Bueno, podemos seguir buscando. Encontraremos también otro equipo que tiene casi las mismas limitaciones. Tenemos un Intel Core i5 de 12ª generación con su frecuencia base de 3.3 GHz, 8 GB de RAM, 512 GB SSD, una Nvidia GeForce 2050, que de igual forma está muy en la gama de entrada para arquitectos, no en la gama de entrada para usuario en general, sino para arquitectos. Y bueno, así encontraremos muchos equipos que tengan características que nosotros requerimos, aunque es importante considerar que 16 GB es prácticamente lo que requieren como más arriba de lo básico. Sin embargo, 16 GB actualmente para ese tipo de programas suele quedarse un poquito corto, solo para tenerlo en cuenta. Bueno, en el caso de que tú seas un editor de video, claro que requieres que tu equipo sea fluido, pero fuera de que sea fluido, ¿qué exactamente es lo que requiere tu trabajo? Bueno, así que veamos requisitos. Premiere Pro, si no mal recuerdo, requisitos de sistema, Premiere Pro. Aquí encontramos que para Windows y Mac.
Lo recomendado para Windows: Intel de sexta generación de entrada, Ryzen de la generación 1000 o más reciente, como mínimo, o sea, como mínimo. Lo recomendado sería procesador Intel de 11ª generación y Ryzen de 3000 en sistema operativo. Como mínimo requiere la versión de Windows 10 y como recomendado Windows 10 en la versión 22H2 o Windows 11. De memoria RAM requiere como mínimo 8 GB. Lo recomendado serían 16 GB o 32 GB para 4K superior. GPU requiere 2 GB de memoria de GPU como mínimo. Como recomendado 8 GB. El almacenamiento, esto puede ser variable porque, o sea, para instalar el programa para que funcione 8 GB, pero realmente lo que requiere es mucho más espacio. La pantalla, pues lo estándar. Tarjeta de sonido, pues no pide gran cosa. Hay un tema importante que mencionar aquí. Por ejemplo, aquí dice GPU. Ya vimos que es la tarjeta gráfica. En mi caso, yo tengo una tarjeta gráfica que cumple con ese mínimo. Ok. GPU. Aquí tengo mi GPU. Y bueno, si tienes otra profesión, pues lo ideal sería buscar los requisitos del programa que utilizas para ejecutar tus tareas. Y así vas a encontrar el equipo que se acople a tus necesidades. Entonces, en este caso podemos ver que sin duda este equipo puede cumplir con nuestra necesidad. Bueno, ya para ir cerrando este tema, es importante que entiendas que una tarjeta gráfica generalmente su potencia está basado en los gigas que te proporcione. Por ejemplo, aquí tenemos 16 gigas, que no es lo mismo que tener 4 gigas, como lo sería en este caso. Pero tampoco es lo mismo tener una versión 5 en GDDR, ya que esto también influye en la velocidad, en la compatibilidad. Así que no es lo mismo tener una tarjeta gráfica de 16 GB con una versión de GDDR que una de 4, ¿ok? En el contexto de los procesadores, es importante conocer la nomenclatura que tiene el procesador, ya que esta nomenclatura define cuál es la orientación o cuál es el objetivo de ese procesador. Aquí tenemos una guía que es propia de Intel, donde nos marca las pautas y nos da una tabla con los subfijos. Por ejemplo, en equipos de escritorios, el procesador que termina en K es de alto desempeño, mientras que el que termina en T es optimizado en energía, o sea, es de bajo consumo, por así decir. En laptops tenemos los que son HX, que son de alto desempeño y que están desbloqueados, mientras que la nomenclatura U es de eficiencia de energía o la Y que es de consumo extremadamente bajo. Esto quiere decir que puede ser un Core i3 de última generación pero que termina en Y, puede que ese procesador no sea tan rápido como te lo puedes imaginar. Es importante que antes de elegir una computadora veas estos pequeños detalles que hacen toda la diferencia. NPU. Las NPU en grandes rasgos son procesadores para inteligencia artificial, van muy de la mano con el procesador principal, pero se enfocan más a tareas de inteligencia artificial. Pero, ¿por qué es importante? Bueno, después del boom de las inteligencias artificiales, se puso muy de moda que los programas quieran integrar inteligencia artificial. Y ahora encontramos inteligencia artificial en los programas. ¿Esto es bueno o malo? Desde la perspectiva de la privacidad, no sé. Pero en función del consumo de recursos, no es bueno, ya que aumenta la carga al procesador que quizá no usemos. Pero es una carga más y por eso es importante considerarla para equipos que se pretenden comprar. ¿Aún te quedan dudas? Deja tu comentario y si no sabes cómo elegir tu computadora aún, te podemos ayudar. Dale like y comparte. Saludos.